Si tienes dudas con los conceptos de tensión plana y deformación plana y quieres saber cuándo puedes utilizarlos, no te pierdas este vídeo. Hola amigos de la ciencia y la tecnología, bienvenidos ingeniosos. En el vídeo de hoy hablamos de tensión plana y deformación plana, aprendiendo en qué consisten estos conceptos. Cuando un sólido está sometido a cargas, se generan tensiones y deformaciones en todo el cuerpo. Conocer la magnitud de las tensiones y las deformaciones es muy importante a la hora del diseño mecánico, para asegurar que siempre se encuentran por debajo de los límites que el material puede asumir sin romperse. Si dividimos el sólido en pequeños elementos, cada uno de ellos tendrá un estado de tensión y deformación distinto. El estado tensional queda definido por el tensor de tensiones, donde se recogen las tres tensiones normales y las tres componentes tangenciales. De igual manera, existe el tensor de deformaciones, también una matriz de 3×3 componentes que queda relacionado con el tensor de tensiones a través de las leyes de Hooke. Sin embargo, resolver estos cálculos tridimensionales es muchas veces complicado, ya que se trata de resolver sistemas de ecuaciones complejos que relacionan desplazamientos en cada punto con las deformaciones y las tensiones. En definitiva, se trata de problemas matemáticos difíciles de resolver y que en ocasiones también conllevan tiempos computacionales altos. La solución para hacer más fácil el cálculo está en buscar simplificaciones, reduciendo el problema tridimensional a un problema en 2D. Esto se puede aplicar con ciertas geometrías. Nuestro sólido debe estar formado por una sección paralela al plano XY que se proyecta en dirección Z, es decir, uniforme, pero deben cumplirse más condiciones. Empecemos viendo el caso de tensión plana. Imaginemos que tenemos una placa delgada con un agujero en el centro, que se trata de una geometría en el plano XY y se proyecta en dirección Z. Para que pueda tratarse de un caso de tensión plana, todas las cargas deben estar actuando en el mismo plano, es decir, en dirección X e Y. No es posible que haya ninguna carga perpendicular en dirección Z. Si eso ocurre, no se puede hacer la simplificación de tensión plana. Además, se tiene que cumplir una última condición. La longitud en la dirección perpendicular al plano XY, es decir, la dirección Z, tiene que ser pequeña en relación con las otras dos dimensiones del espacio. Una placa de este tipo cumple esta condición, ya que el espesor es muy pequeño en comparación con la longitud y el ancho de la placa. Si todas estas consideraciones ocurren, podemos decir que estamos en un caso de tensión plana. Al no haber cargas en las caras superior e inferior de la placa, estas son superficies libres de tensiones normales y tangenciales en dirección Z. Gracias a que el espesor es delgado, si en la cara superior tenemos tensión 0 y en la inferior también, es muy difícil que por la zona interior se produzcan grandes incrementos de tensión, básicamente porque no hay espacio para ello, por lo que se puede asumir que las tensiones en dirección Z son prácticamente cero en cualquier punto. Si observamos cualquier elemento de la placa, las tensiones en dirección Z desaparecen, quedando únicamente las tensiones normales y tangenciales en el plano XY. Es decir, el problema es simplificado a un problema de tensión en el plano. ¿Por qué ahora es más fácil de resolver? Porque el tensor de tensiones tiene solo 4 componentes, es decir, se trata de una matriz de 2×2. Además, el tensor de deformaciones también se ve un poco simplificado, aunque sí habrá deformación normal en dirección Z debido al efecto Poisson. Este fenómeno es algo lógico, ya que en función de las cargas, el espesor de la placa puede incrementarse o reducirse. Un ejemplo muy claro en el que se puede aprovechar la condición de tensión plana para simplificar el problema es en el cálculo de depósitos a presión. Si tomamos un elemento del depósito, este está sometido a esfuerzos de tracción en dirección circunferencial y longitudinal, y además el espesor es muy pequeño en comparación con las otras medidas, por lo que la condición de tensión plana se cumple y no aparecerán tensiones en la dirección radial. Veamos ahora el caso de deformación plana, pero antes podéis dejar un like y suscribiros si os está gustando el vídeo. Para que la suposición de deformación plana pueda llevarse a cabo, deben cumplirse dos condiciones que ya eran necesarias en el caso anterior.
Primero, la geometría del sólido debe definirse por una sección en el plano XY proyectada uniformemente en la dirección perpendicular. Además, todas las cargas tienen que ser paralelas al plano XY, independientes del eje Z. ¿Dónde está entonces la diferencia con el caso de tensión plana? En que la longitud en la dirección Z es muy grande en comparación con el resto de dimensiones del sólido, lo contrario a lo que ocurría para la tensión plana. Si la longitud en dirección Z es muy grande, es posible asumir que las deformaciones en dicho eje serán muy pequeñas en comparación con el resto, es decir, prácticamente cero. Como resultado, podemos analizar el sólido a partir de su geometría en el plano XY, como si se tratase de un elemento que se deforma solamente en el plano. En esta ocasión, el tensor de tensiones tiene ceros en la tercera fila y la tercera columna, las respectivas al eje Z. Sin embargo, por efecto Poisson, sí puede aparecer una tensión normal en el eje Z. Como vemos, la diferencia principal entre tensión plana y deformación plana se encuentra en la longitud del cuerpo en dirección Z, según sea muy pequeña o muy grande comparado con el resto de dimensiones. Un caso muy sencillo de deformación plana es un túnel, cuya dimensión a lo largo del eje Z es muy larga comparada con la geometría del arco, y en el que todas las cargas son paralelas al plano XY. Pero no únicamente encontramos ejemplos en casos estructurales, también en procesos de fabricación, temática que ya hemos tocado en algún vídeo del canal. El proceso de laminación es considerado un proceso de deformación plana. El ancho de la chapa en dirección Z es muy grande en comparación con su espesor. Además, la presión ejercida por los rodillos es paralela al plano XY. Como resultado, cualquier elemento de la chapa se deforma reduciendo su espesor e incrementando la longitud en dirección X, sin que el ancho de la chapa varíe. No obstante, el utilizar alguna de estas simplificaciones para resolver cálculos de elementos tridimensionales es siempre criterio del ingeniero, que es quien debe decidir si estas suposiciones pueden ser correctas o no en cada caso. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo. Podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios y estáis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!